Soy médico de la Universidad del Desarrollo y especialista en medicina integrativa biorreguladora. Hoy vamos a hablar de qué es la osteoporosis y cómo prevenirla. Bueno, la osteoporosis tiene que ver con una debilidad de los huesos, ¿ya? Y que eso hace que tenga mayor tendencia a fracturas y esto va aumentando con la edad, ¿ya? Los huesos tienen aquí adentro es como una matriz, es como una red, por así decirlo, entrecruzado, ¿ya? Todas estas líneas son formadas por colágeno y minerales, calcio, fósforo y magnesio, ¿ya? Y la osteoporosis, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significa? Que van disminuyendo la cantidad de estas líneas. Por lo tanto, el hueso está más débil, ¿ya? Y sería algo como así. Entonces es como que yo tuviera un peso y debajo, en vez de tener 10 pilares, tengo 3 solamente. Entonces es mucho más inestable, es más fácil que este peso caiga, ¿cierto? Es como que yo tuviera una casa de palafito y se me debilitaran los pilares de abajo. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de la importancia de la acidez y la alcalinidad en nuestro cuerpo en cuanto a los alimentos y en cuanto al agua que consumimos para poder mantener huesos fuertes. No sé si todos saben, pero en nuestro cuerpo tenemos que mantener un pH alrededor de 7.4. Voy a explicar de qué se trata el pH. Nosotros existe un pH entre 1 y 14. El 7 es el neutro y para acá es ácido y para acá es alcalino, ¿ya? Y nuestro cuerpo necesita aproximadamente un 7.4 para mantenerse saludable y mantener todas sus funciones en orden. Bueno, y nosotros sabemos también, hemos visto en varios estudios científicos que los huesos también necesitan mantener este pH ideal para mantenerse muy saludables y fuertes. Primero vamos a partir hablando de qué están compuestos los huesos. Nuestros huesos están compuestos por dos tipos de sustancias, orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son principalmente la matriz de colágeno y las inorgánicas son minerales, de los cuales el principal es el calcio. Todos sabemos que el calcio es muy importante para los huesos, ¿cierto? Pero también hay otros componentes menores como el fósforo y el magnesio. Bueno, entonces, el calcio dentro de los huesos es muy importante, pero también nuestro cuerpo utiliza el calcio como un equilibrador del pH dentro del organismo. Es decir, cuando nuestra alimentación o nuestro cuerpo está con tendencia a la acidez, el calcio debe salir de los huesos para utilizarse como un equilibrador del pH, para contrarrestar esta acidez. Entonces, dentro de los huesos tenemos distintos componentes. Tenemos el colágeno, tenemos el calcio, el magnesio y el fósforo, y tenemos dos tipos de células que son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son los que forman
el hueso, son los que producen la matriz de hueso. Y los osteoclastos son los que van remodelando y comiendo el hueso, por así decirlo. Y el hueso se va recambiando constantemente. Todos los días estas dos células están actuando en equilibrio entre formación de hueso y destrucción de hueso. ¿Ya? Entonces, se ha visto que a un pH de 7.4, los osteoblastos están en su mejor momento, por así decirlo, están en su mejor situación para formar hueso. Y si este pH lo bajamos a 6.9, o sea, poquitito, los osteoblastos se inhiben, o sea, su actividad disminuye en 8 veces, es decir, se inactivan. Y los osteoclastos se estimulan para extraer calcio. Vamos a sacar el calcio de los huesos y vamos a ir a contrarrestar esta acidez y para poder volver al pH óptimo. Y es por eso que se produce la osteoporosis en gran medida. Y no es por deficiencia de calcio, sino porque el calcio se está sacando de los huesos para equilibrar el pH. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que necesitamos para mantener una buena salud de los huesos. Todos hemos escuchado en algún momento de la vida que los lácteos son el principal alimento para mantener los huesos sanos, ¿cierto? Bueno, últimamente, los últimos años, se ha ido viendo en estudios científicos que eso no es tan así, no es tan real como se pensaba. Y se ha ido descubriendo este otro proceso que yo estaba explicando referente al pH. Entonces, se ha visto que hay alimentos y tipos de agua que son más ácidos y otros que son más alcalinos. Entonces, nosotros, para mantener nuestros huesos sanos y prevenir la osteoporosis, necesitamos consumir alimentos y agua que tengan un pH más alcalino para prevenir la salida del calcio de los huesos. Obviamente también hay que consumir cantidades adecuadas de calcio, fósforo y magnesio. Y ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde lo saco si no lo saco de los lácteos? Vamos a hablar ahora de los alimentos que nos alcalinizan y dentro de esos vamos a hablar de los que tienen mayor fuentes de calcio, magnesio y fósforo. Entonces, tenemos los alimentos alcalinizantes y los acidificantes. Entonces, acá tenemos los vegetales, las frutas, esos son los dos principales, y acá tenemos los productos animales, es decir, las carnes. De los huevos solamente la yema es más acidificante y la clara es más neutra. Y tenemos los productos lácteos. Entonces, como ustedes verán, los lácteos están dentro de los alimentos acidificantes. Por lo tanto, a pesar de que tienen calcio y fósforo para poder formar hueso, generan este proceso de acidificación y hace que ese calcio no me sirva para mantener mi hueso sano. Por lo tanto, necesitamos sacar el calcio de los vegetales. Y, bueno, como un dato anexo, para que ustedes sepan, los vegetales altos en calcio son principalmente las almendras, el sésamo y las coles. Esos son los mayores contenidos de calcio. Y además, las algas, sobre todo el cochayuyo, tiene altísimos niveles de calcio. Así que para que vayan cambiando un poquito. Y por otro lado, tenemos el agua. Nosotros tenemos distintos tipos de agua y el agua de la llave en general tiene un pH un poco más ácido, ¿ya? Entonces, el agua potable
de cañería es más acidificante. Tiene un pH más o menos como en 7 aproximado. Ustedes dirán, bueno, es neutro, pero no, porque nosotros necesitamos 7.4. Entonces es más bajo que lo que nosotros requerimos. Y tenemos distintas aguas que son más alcalinas. Por ejemplo, el agua mineral de vertiente. ¿Y de dónde voy a sacar yo agua de vertiente si vivo en la ciudad? Bueno, es un poco más difícil. Entonces tenemos algunos aparatos que nos ayudan a alcalinizar un poco el agua, que son algunos filtros. Por ejemplo, está un filtro que se llama Alcanatur, que nos ayuda a obtener un pH más o menos de 8,5. En general, la mayor cantidad de gente que sufre osteoporosis son las mujeres después de la menopausia. En general son adultos mayores, pero de los adultos mayores las mujeres tienen mayor tendencia a la osteoporosis porque el estrógeno tiene un efecto de estimular los osteoblastos que yo hablaba anteriormente, es decir, estimular las células que forman hueso. Entonces, por eso las mujeres al perder el estrógeno con la menopausia tienen mayor riesgo de osteoporosis.